16 vamos a leer esta noche. Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Bueno, Primera de Reyes 17, 8 dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogería 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta el versículo 15 hemos compartido. Esta noche, por la gracia de Dios, estamos acá reunidos para poder también meditar, ¿no? Meditar en esta palabra profundamente. Yo ayer meditaba en el libro de Hechos, ¿no? Hechos de los Hechos, libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Muchos dicen que es Hechos de los Apóstoles, ¿no? La Biblia tiene 3 partes, ¿verdad? Uno que es el Antiguo Testamento, la era del Padre, y cuando luego los evangelios, del primer evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos del Hijo, y después, desde Hechos hasta Apocalipsis, Hechos del Espíritu Santo. Era del Padre, era del Hijo y era del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces yo meditando también en esta palabra, ¿no? Yo cada día, como medito la palabra cada día en la mañana, me levanto temprano, ¿no? A leer la Biblia, así temprano a las 5, ¿no? 5 de la mañana. Entonces, también yo meditando en la palabra puedo darme cuenta que nosotros, realmente cuando leemos las Escrituras, podemos como percibir el corazón de Dios, ¿no? Percibir el corazón de Dios. Y percibiendo el corazón de Dios también yo podía experimentar, ¿no? La obra en mi vida, ¿no? En mi vida. Si yo no conecto mi corazón con la palabra, ¿yo cómo voy a poder experimentar la obra de Dios en mi vida? ¿Sí? Sería como una persona que vino solamente a este mundo para vivir su vida humanamente nomás, ¿no? Carnalmente, vanamente. ¿Qué propósito tendría que yo venga a este mundo y viva mi vida solamente para mi carne? ¿Sí? No tendría ningún propósito. Por eso yo escudriñando la escritura, yo podía como también meditar profundamente, ¿no? ¿Con qué propósito Dios también a mí me dio la vida? ¿Sí? ¿Por qué Dios hizo que mi mamá tuviera 2 gemelos, ¿no? Y mi hermano se llama Jacob y yo me llamo David, ¿sí? Mi papá se llama Isaac, ¿sí? Parece que éramos bíblicos antiguamente, ¿no? Pero mi familia no era así cristianos ni bíblicos, ¿no? Éramos católicos, así como normal, ¿no? Como raíz católica, como del mundo. Entonces, pero por la gracia de Dios, nosotros, por la gracia de Dios y su misericordia, Él tuvo misericordia de mí, bueno, de mi familia, de mi persona, ¿no? Así, escuchando el Evangelio, yo podía también meditar en esa parte, ¿sí? Y también yo quería compartir el Evangelio. Cuando yo me casé con mi esposa, ¿no? Quería compartir el Evangelio a mi cuñada, a mi suegra, ¿sí?
Falta todavía compartir a mi suegra, ¿no? Pero corazón un poco duro, ¿no? Si a veces no quiere escuchar. Pero ya Dios va a trabajar en su corazón, porque la palabra dice, Dios no depende del que quiere, dice, ¿no? Ni del que cose, sino de la voluntad de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios perfectamente se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, ¿sí? Había una señora, ¿no? Que su esposo trabajaba en una empresa, ¿no? El, el señor colocaba tubos, ¿no? Tubos, creo que para armar, ¿no? Creo que era una empresa de YPFB, no se acuerda. Y este tubo dice que mientras su esposa le acompañaba, ¿no? Su marido le traía un almuerzo, dice que el tubo cayó abajo, ¿no? Y se quedó atrapado en sus pies de su marido. Mientras esta esposa vio eso, ¿no? Entonces rápidamente corrió, ¿no? Para su ayuda. Pero esta mujer al tratar de sacar, ¿no? El tubo, ella no podía. Quería hacerlo todo lo posible, pero intentó con todas sus fuerzas, pero ella no pudo, hasta que ella se rindió, ¿no? Se rindió. Entonces ella fue a llamar, ¿no? A todos así, porque era un lugar lejano que trabajaba. Fue a llamar, a pedir ayuda, así. Entonces la ayuda viniendo al lugar, ¿no? Así fácilmente pudieron sacar el fierro que estaba atrapando su pierna de su esposa, ¿no? Entonces más bien él pudo salir, ¿no? Pudo sacar su pierna. Y también esta parte a mí me hacía meditar, ¿no? Esta señora, por más de que utilizaba toda su fuerza, ella no podía sacar el tubo, no podía. Igual yo también meditando esa parte, yo solo no puedo hacer nada. Con mi propia fuerza yo nada puedo hacer. Por mí mismo yo nada puedo conseguir. Así, por mi propio esfuerzo humano, por mi propia obra, nada puedo alcanzar. Jesús dice, ¿no? Un versículo dice, ¿no? Nada podéis hacer sin mí. ¿Verdad? Eso dice en la Biblia. Entonces, nosotros, si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, nada podemos hacer. Solamente un tiempo parecerá que puede ser algo bueno, pero después, sin Cristo, sin la iglesia, sin la palabra, sin guía, sin siervo, nada puede hacer. Su corazón poco a poco se debilita en este mundo y cae, ¿no? Cae y es arrastrado con la corriente de este mundo. Sí. Por eso, leyendo esta parte, volviendo a la diapositiva, aquí habla, ¿no? De una mujer, ¿no? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levanta y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios había mandado, ¿no? Dios había mandado a Elías, ¿sí? Pero si nosotros seguimos leyendo aquí en el versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Ya? En ese tiempo, Sarepta era una ciudad que estaba sufriendo, ¿no? 3 años sin comida, ¿sí? En ese tiempo la gente se comía a sus hijos, ¿sí? Pero esta mujer no tenía como comida, no tenía comida. Pero si leemos atentamente el versículo, dice en el versículo 8, perdón, en el versículo 10, en el versículo 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sí? Entonces, acá leyendo la palabra de Dios dice, y nos dejemos morir. ¿Sí? Dios quería, como esta mujer no tenía nada, lo único que tenía era un manijo, ¿no?, de harina y un poquito de aceite. Esta mujer, ¿qué iba a hacer? Iba a prepararlo, ¿no? Lo iba a preparar y estaba recogiendo leña, ¿no? Para que ¿no? En su sartén, así de barro, ¿no? Poniendo el aceite, luego echando la harina, ella preparándose, ¿no? No hay comida en Sarepta. Y hoy he decidido morir. En el corazón de ella, toda esperanza ya se había perdido, toda esperanza. No había esperanza, ¿sí? No había nada de esperanza en ella. Pero ella, encontrándose con Elías, ¿no? Ella, ¿qué esperanza tenía? Si igual iba a morir. ¿Por qué tuvo que ser con esta mujer? Porque si vamos a ir a leer en Lucas, en Sarepta, vamos a ir a Lucas, hay un versículo acá. Lucas capítulo 4, versículo 5, voy a compartir. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Sí? A una mujer viuda, ¿sí? A esta mujer. Se ve, ¿no? Ahí en imagen. Está recogiendo leña, ¿sí? Pero Elías, ¿qué le dijo? Hazme de lo que tienes un pan y tráeme un vaso de agua. Pero esta mujer, ya comiendo con su hijo, ¿no? Hijo, ven, vamos a morir. Esto va a ser el último que vamos a comer este día. Comamos esto, deleitémonos y moramos. ¿Sí? ¿Por qué Dios mandó a Elías a esta mujer habiendo tantas mujeres viudas? ¿Saben por qué? Porque en esta mujer viuda ya murió su esperanza. No tenía esperanza. Si perecemos, que perezca. Así estaba en su corazón. Ella y su hijo morir. ¿Sí? Entonces, por eso Dios mandó, ¿no? Esta mujer ya no tenía esperanza. Por eso le dice en el versículo, volviendo atrás, ¿qué le dice? Versículo, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sí? Elías le dijo, no tengas temor. ¿Sí? Muchas veces nosotros igual en nuestra vida, ¿no? Cuando a veces Dios nos dice, ¿no? Aunque para nuestra vista parece imposible, pero para Dios todo es posible. Aunque a la vista de esta mujer, ¿no? Había muerto toda su esperanza en ella misma. Entonces ella, aunque no tenía esperanza en ella misma, ¿qué podía esperar? Nada. ¿Qué dijo este Elías? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y después harás para ti y para tu hijo. Esa palabra, ¿cómo habrá entrado en su corazón? Pero si yo estoy dando todo lo que tengo a él, ¿cómo es que yo voy a hacer para mí y para mi hijo? Si estoy gastando toda mi harina, todo mi aceite. ¿Cómo? Pero en ella, así surgía tal vez esa pregunta, ¿no? ¿Pero qué esperanza ella tenía? Bueno, si él dice que va a ser así, así será. Esa esperanza, ¿no? Cuando la palabra de Dios puede trabajar en nuestro corazón, es cuando nuestra esperanza se ha muerto. Cuando nuestra esperanza en nosotros mismos se ha muerto. Así como la esperanza de esta mujer. Su esperanza de esta mujer murió.
¿Por qué? Sabía que iba a morir. Comamos esto y moramos, hijo mío. Vamos a morir. Ya no había esperanza. Pero ella, escuchando la palabra del profeta, ¿qué le dijo? Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Sí? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Amén. ¿Sí? Por eso también en nuestra vida nosotros, ¿no? No podemos a veces, muchas veces recibir la palabra, porque muchas veces en nuestro corazón se levanta nuestro sí mismo. A nosotros mismos nos miramos, ¿sí? Pero, ¿quién es nuestro enemigo? No es nuestro enemigo otra persona. ¿Nuestro enemigo quién es? Nosotros. Hasta que este enemigo muera, recién puedes recibir la palabra. Esta mujer igual, encontrándose en la condición de muerte. No tenía ninguna esperanza. Igual que el paralítico de Betesda, ¿verdad? Cuando estaba en la fuente de Betesda, este paralítico nadie lo metía al agua. Siempre que quería llegar al agua para ser sanado de su enfermedad, otro le ganaba. Pero ahí se murió su esperanza, ¿no? Yo creo que voy a morir paralítico. Pero un día este paralítico se encuentra ¿con quién? Con el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice? ¿Quieres ser sano? Sí, quiero ser sano, dice, ¿no? Pero no hay quien me meta en ese estanque de Bethesda. Siempre que yo voy, alguien me gana, ¿sí? Pero Jesús, ¿qué le dice? Levántate, toma tu lecho y camina. Levántate, Ugarte, toma tu lecho y camina. Levántate, María Cristina, ya no viva según su vista, viva según la palabra. ¿Cuánto tiempo más va a vivir así? ¿Sí? Igual que este paralítico, ¿no? ¿Cuánto tiempo estaba viviendo así? Paralítico, cojo, hediondo, todo ahí inmundo, no podía salir. Pero cuando él se despojó de su pensamiento, cuando su esperanza se quebró en su corazón, en sí mismo, entonces la palabra de Jesucristo podía entrar en su corazón y podía fluir, ¿sí? Es igual que la corriente. La corriente, ahorita yo estoy aquí, ¿no? La computadora recibe corriente, pero si se corta la corriente, la computadora no se puede prender, tampoco la lámpara puede alumbrar, tampoco puede haber luz en la casa. Pero cuando la corriente entra a mi casa, a los artefactos electrónicos, pueden funcionar, puede trabajar. De la misma manera, cuando la palabra de Cristo se conecta con nuestro corazón, entonces la obra de Cristo se manifiesta en nuestro corazón. ¿Sí? Una persona, ¿por qué no puede sanar de la enfermedad? Porque su confianza sigue en los médicos. Cree, ¿no? Al médico. Más cree al médico que a la palabra. ¿Sí? Pero Jesús, ¿qué dice? Levántate. Estás sana, Noelia. Estás sano, Ugarte. Estás limpio. Pero aunque mi vista me diga, no, pero no, estoy mal. Pero la palabra de Dios es, estás sano. Igual que esta viuda de Sarepta, se murió su esperanza, ¿verdad? Sabía que iban a morir. Entonces, no teniendo esperanza, ¿qué hizo? Creyó la palabra, ¿sí? Creyendo la palabra esta mujer, entonces dijo, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días había comido, ¿sí? Así dice, y la harina de la tinaja no escaseó. Igual, nosotros creyendo en la palabra, ¿cómo va a ser? Nuestra vida, ¿cómo va a ser? Nunca vamos a perecer. Hay una palabra, dice, ¿no? No hay escogido de Dios que mendigue pan, dice, ¿no? Y pida limosna. No hay. Todos los que son nacidos de nuevo tienen pan. Nunca les falta. Porque su corazón ya pertenece a Dios, a Cristo. Nueva criatura.
Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Ella sacando leña. Su fin era morir. Pero Elías le dijo, tráeme pan. ¿Cómo está hablando igual Jesucristo a Noelia? Primero comparte mi palabra. Anuncia el evangelio. Yo voy a cuidar de tu estudio, Noelia. Ugarte, María Cristina, ya no viva así afligida. Confía en mi palabra. ¿Y después qué va a pasar? Va a sobreabundar la harina y el aceite. ¿Sí? Por eso dice versículo así, ¿no? La mujer y el niño, ¿cómo está? Felices, felices, ¿no? Como Dios, así, aunque ella parecía que le iba a llegar la muerte, pero en su corazón, ¿cómo se encuentra esta mujer en la imagen? Alegre, mira, una lágrima, ¿no? De alegría. No llegó la muerte, sino que llegó la vida. Eso llegó, ¿sí? Por eso también Noelia tiene que abrir los ojos, ¿no? Tiene que ver, ¿sí? Llegó la vida. Ella no sufrió, el niño feliz, tuvo todo. Por eso Lendo le dijo, ¿no? Él les dijo, dice Jesús, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Le habrá traído alguien de comer? Ya. En nuestro corazón, ¿quién está? Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, ¿de qué se alimenta? ¿De qué se alimenta? Dice, de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea al Hijo, que cree en Él, que cree su palabra, dice, ¿no? No muera, sino tenga la vida eterna. Amén. ¿Sí? Entonces, leyendo acá, dice, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva, que salte para vida eterna. ¿Sí? Para vida eterna. De la misma manera, cuando esta mujer se encontró con Elías, ¿no? Ella tenía un pan, pero este pan, ¿qué iba a pasar? Iba a caducar, ¿sí? Iba a caducar. Ese pan iba a caducar. Ese pan se iba a acabar, se iba a acabar. Por eso, Dios, Jesucristo, dice, ¿no? Yo soy la fuente de agua viva. Así está hablando. Eso tiene que creer. Por eso, cuando Elías le dijo, ¿no? Nunca escaseará, sobreabundará. ¿Sí? Creyendo la palabra igual. Cuando esta mujer se encontró con Jesucristo en el pozo de Jacob, dame de beber de esa agua, de la cual nunca tendrás sed, y yo te daré agua viva. El mismo corazón que el profeta Elías, dame tu pan, dame un pan, hazme un pan, dame un vaso de agua, gasta ese aceite en ese manojo de harina, y después tendrás para ti y para tu hijo. ¿Sí? Igual nosotros habiendo recibido la salvación, ¿sí? Tenemos el evangelio, ¿para quién? Para mí, para mi mamá, mi papá, mi familia, mi esposa, mis hijos. Amén. Dios quiere que así el corazón del hombre reciba esa palabra. Así como esta mujer y este niño, así también va a tener gran gozo en su vida. Amén.